El Sol se está expandiendo. Los recursos se agotan. La Tierra tiene los días contados. No tenemos ninguna opción. Debemos irnos de aquí. La pregunta es, ¿a dónde diablos podremos ir? Marte es un desierto helado y sin aire. Venus es un infierno debido a su atmósfera. Ya estamos sobre las naves que nos trasladarán a un nuevo lugar. Pero estamos flotando a la deriva. Todas las soluciones son pequeñas, frágiles, temporales. Hasta ahora, aquí, vas a conocer cómo logramos nuestra salvación. Es que nos mudaremos a la mejor y más fascinante megaestructura que algún humano haya podido diseñar. Hablamos del disco de Alderson. Es perfecto y justo lo que necesitamos. Se trata de un aro gigante, una especie de anillo con el Sol justo en el medio. Pero si no lo sabías, en la década de 1970, un científico del laboratorio de propulsión a chorro de California llamado Dan Alderson imaginó algo tan descomunal, tan descabellado, que hace que nuestra Tierra se vea como una casita de papel. Míralo, pero no dejes que la vista te engañe, porque no es un anillo de roca o hielo. Es un continente artificial con forma de plato y que mide aproximadamente 240 millones de kilómetros de ancho. Para que te hagas una idea, el diámetro del Sol es de 1.4 millones de kilómetros. Este disco sería absolutamente enorme. ¿Sabías que si lo hacemos de 240 millones de kilómetros de ancho sería como la distancia entre el Sol y Marte? ¡Increíble! Pero bueno. Ok, sigamos. Porque esa superficie no podría ser completamente habitable. Al contrario, gran cantidad de la misma sería estéril y no soportaría la vida. Esto se debe a que estaría expuesta a la fuerza y el calor del Sol. Sin embargo, el problema del espacio se acabaría para siempre porque el área habitable seguiría siendo monumental. Ahora, vamos al problema de física fundamental. ¿Cómo generar gravedad en algo tan plano? Porque este disco tiene apenas unos miles de kilómetros de grosor. Bueno, necesitaríamos que girara a una cierta velocidad. En el caso de otras megaestructuras espaciales, la rotación se utiliza para crear una falsa gravedad por la fuerza centrífuga. En este caso, tendríamos que hacer lo mismo, ya que al tener tanta masa podría colapsar sobre sí mismo y terminar en forma de toroide. Y ahí sería nuevamente un fin del mundo para la humanidad. Y te preguntarás, ¿cuándo sería de día y cuándo de noche? Lamento decirte que viviríamos en un crepúsculo eterno, porque el Sol quedaría estático. Ahí, en el centro de este DVD gigante, existe la posibilidad de que el astro se tambalee gracias a que la masa y la fuerza gravitacional del disco son mayores. Así, solucionaríamos el problema de la noche y el día. Pero recuerda que si mueves algo, inevitablemente tendrá un efecto sobre los demás objetos. Entonces, si el Sol se tambalea, aumentaría la probabilidad de una colisión entre el disco Tierra y nuestro astro. Y la verdad es que preferimos evitarlo. Quizás, para ese momento, la humanidad tendrá tal capacidad tecnológica que podrá crear los ciclos día y noche que se ajusten a nuestros cuerpos. Sí, ya lo sé. No hemos tocado el tema de la construcción del mismo porque el desafío de hacer algo así es absolutamente monumental. Necesitaríamos desmontar planetas enteros. Escucha, Mercurio, Venus, asteroides, lunas, todo sería canibalizado para obtener la masa necesaria. Y la masa no basta, porque necesitamos algo que mantenga su forma sin deteriorarse a través de los años. ¿De qué estaría hecho? Bueno, de algún material hipotético, una aleación de carbono,
y otros compuestos que aún no hemos descubierto, pero eso sí, tendrá que ser capaz de soportar su propio peso. Como puedes ver, la ingeniería necesaria para ensamblar un objeto de millones de kilómetros de ancho en el espacio es, con nuestro conocimiento actual, simplemente irreal. Pero es importante pensar en cómo podríamos hacer que la humanidad sobreviva en caso de una catástrofe sin precedentes. Para un final trágico, requeriremos idear soluciones magníficas. Y eso, que no hemos mencionado un factor vital, la atmósfera. Recuerda el papel que cumple aquí. Nos protege de la dañina radiación ultravioleta, reduce las temperaturas extremas y crea la presión que permite la existencia de agua líquida. Justamente, el exceso de atmósfera en Venus y la falta de la misma en Marte es lo que nos hace descartar a nuestros vecinos más cercanos. Por eso tenemos que imitar la atmósfera terrestre en el disco de Alderson. Pero además, evitar que el Sol se la robe. Quizás, si construimos una barrera alrededor del borde interno, podamos mantenerla en su lugar. Y no he mencionado el campo magnético para evitar que los vientos solares destrocen la atmósfera. Bueno, con esto te puedes dar cuenta de que los desafíos son casi infinitos. Pero imaginemos que logramos construirlo y que pudimos aterrizar allí para continuar con el proyecto Humanidad. A ver, ¿cómo sería la vida en nuestro nuevo hogar? Bueno, la civilización ya no estaría limitada por el espacio. Habría lugar para todos los ecosistemas que podamos imaginar, para todas las culturas, para miles de millones de seres humanos. El clima sería controlable. Los viajes serían largos, sí, pero siempre por tierra firme. Podrías caminar de un punto a otro durante siglos. Sería una existencia que supera la imaginación de cualquier soñador del pasado. Seríamos los amos de un mundo artificial, un anillo de luz y vida en medio de la oscuridad. El disco de Alderson es un sueño loco, sí, un imposible físico y de ingeniería para los próximos siglos, quizás milenios. Es la última solución, el plan de emergencia para cuando no haya más alternativa para la especie humana. Pero al imaginarlo, nos damos cuenta de algo fundamental, que antes de necesitar construir un mundo artificial alrededor de una estrella moribunda, quizás deberíamos dedicar ese mismo ingenio y recursos a cuidar el pequeño, frágil y perfecto mundo que ya tenemos. El único hogar que hasta ahora sabemos con certeza que funciona. ¿Crees que la humanidad llegará a construir algo así alguna vez? Te leo aquí en los comentarios. Otros seres humanos imaginaron increíbles megaestructuras que te mostraremos a continuación. Seguramente, una de ellas será viable en los próximos siglos. Veamos. ¿Cansado de vivir en una tierra sobrepoblada? ¿Por qué no mudarte a un cilindro de O'Neill? Un hábitat espacial artificial de última generación donde podemos controlarlo todo, incluso el clima. ¿Qué se necesitaría para construir una estación espacial como esta? ¿Qué tan grande sería? ¿Y cómo la haríamos habitable? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si pudiéramos construir un cilindro de O'Neill. Cuando al físico Gerard K. O'Neill se le ocurrió la idea de una colonia espacial en 1974, la gente pensó que estaba loco. En ese entonces, un cilindro que flotaba en el espacio no parecía un hábitat al que alguien quisiera mudarse. Pero avancemos rápidamente a nuestro tiempo. El mundo tiene 4.000 millones de personas más y el cambio climático se acelera.
mudarse a una estación espacial ya no parece algo tan loco, ¿no? Esta idea descabellada inspiró a soñadores millonarios como Jeff Bezos, quien ahora busca construir suficientes cilindros de O'Neill para llevar 1 billón de personas al espacio. Pero, ¿cómo funcionaría este cilindro? La idea detrás de una estación espacial de este tipo es simple. Sería una estación giratoria de unos 6.5 kilómetros de diámetro y 26 kilómetros de longitud. Para construir una estructura de este tamaño, no necesitaríamos que colapsaran todos los planetas del sistema solar, como lo haríamos con otras megaestructuras espaciales. Minar nuestra luna y algunos asteroides cercanos debería ser suficiente para proporcionarnos todo el material que necesitaríamos. Montaríamos la estación cilíndrica en el espacio, en algún lugar entre la Tierra y la Luna. Aparcaríamos el cilindro de O'Neill en un punto de Lagrange, donde permanecería en su lugar sin ser arrastrado a la órbita de la Tierra o la Luna. Construir el cilindro de O'Neill sería una cosa, pero también tendríamos que hacerlo habitable. Eso significa darle gravedad, agua y una atmósfera respirable. La gravedad sería fácil. El cilindro haría una rotación completa en 2 minutos. Eso generaría una fuerza centrípeta que experimentaríamos como gravedad. Para hacer la estructura más estable y evitar que se aleje, necesitaríamos construir 2 cilindros contrarrotantes, conectados en cada extremo. Diseñaríamos este hábitat espacial para imitar la presión del aire de la Tierra a nivel del mar, y los espejos de aluminio incorporados nos darían control sobre la cantidad de luz solar que entra. Podríamos establecer nuestro propio ciclo de día y noche y gestionar la temperatura dentro del cilindro de O'Neill. El hábitat espacial sería alimentado por energía solar, recogida por todos los paneles que cubren el cilindro exterior. Crearíamos montañas, valles y bosques artificiales. Traeríamos agua proveniente de cometas helados. Para recorrer el cilindro usaríamos teleféricos, o simplemente podrías andar en bicicleta. Sería como una mini tierra, pero con nosotros controlando todo su clima. Todo esto tomaría 6 años y unos cuantos billones de dólares para la construcción. Y si no quieres renunciar a tu hogar en la Tierra para mudarte a un hábitat espacial, el cilindro de O'Neill sería un gran lugar para ir de vacaciones. Bienvenido al cilindro de O'Neill número 1, donde no hay días opacos y donde toda su comida se cultiva en una granja local. Escale nuestra montaña artificial y disfrute de una gran vista desde nuestro hábitat espacial, por tan solo... Claro, habría algunos desafíos. Tendríamos que reciclar muy bien todos los residuos en este hábitat o se convertirían en parte de un gran botadero espacial en poco tiempo. Y también están los asteroides. Tendríamos que hacer un seguimiento del daño que causan cuando golpean el cilindro de O'Neill para tener la situación bajo control. Puede que la Tierra no sea nuestro hogar para siempre. Eventualmente tendremos que abandonarla. Y si en vez de encontrar un exoplaneta potencialmente habitable a años luz de distancia, nos quedáramos en el sistema solar y construyéramos un hábitat tan grande que no podríamos sobrepoblarlo? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si construyéramos un mundo anillo en el espacio. Imagina que vivieras en un anillo alrededor del Sol con un radio de 150 millones de kilómetros. Un mundo gigante artificial con su propia gravedad, ecosistema y atmósfera, y que fuera lo suficientemente grande para albergar billones de humanos. Vivirías en un territorio enorme en la parte interna del anillo. La coraza externa nos protegería de los peligros del espacio exterior. ¿Te suena? Bueno, el problema es que ensamblar tal estructura suspendida en el sistema solar no sería nada fácil. No podrías desarmar la Tierra y hacer que un ejército de robots la rearme en el mundo anillo.
Entre los cientos de problemas que enfrentarías está encontrar el material para construirlo. La Estación Espacial Internacional, que deambula en la órbita más baja de la Tierra, pesa cerca de 420 toneladas. Este mundo anillo pesaría millones de toneladas. Así que, ¿dónde encontraríamos toda esa materia prima? Bueno, sabemos de algunos lugares. El cinturón de Kuiper, más allá de la órbita de Neptuno, serviría. Este anillo de cuerpos congelados se extiende por cerca de 3.000 millones de kilómetros. Algunos astrónomos creen que el cinturón de Kuiper podría tener el material necesario para este proyecto, aunque es difícil predecir cuánto se necesitaría para construir algo así. Tendríamos que sacrificar todos los planetas, lunas y asteroides en el sistema solar. Nuestro mundo anillo y el Sol sería lo único que quedaría. Si pudiéramos juntar y transportar todo el material disponible, la construcción comenzaría. Requeriría un trabajo físico titánico, un ejército de robots y miles de generaciones, tal vez para darse cuenta de que la estructura no era lo suficientemente estable. Ya que la megaestructura sería realmente enorme, cualquier enlace molecular conocido podría no funcionar. Tendríamos que encontrar la manera de usar una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, la fuerza nuclear. De todas las fuerzas, es la de mayor resistencia. Fusiona el material a una escala de núcleo atómico, así que nada podría deshacerlo. O tal vez crearíamos un supermaterial. Pero hasta que lleguemos a descubrirlo, cualquier cuerpo interestelar que atraviese nuestro sistema solar sería una amenaza para esta megaestructura. Y también debemos preocuparnos por la gravedad. Pero eso no es tan difícil. Solo tendríamos que hacer girar el anillo a una velocidad de 2 millones de kilómetros por hora. Sí, eso es muy rápido, pero podríamos alcanzar esa velocidad progresivamente. Por suerte, mantenerla en un ambiente sin fricción no sería tan complicado. Tal rotación crearía fuerza centrífuga. En consecuencia, se generaría una gravedad artificial igual a la que tenemos en la Tierra. Con el punto de la gravedad solucionado, crearíamos una atmósfera y comenzaríamos a poblar el mundo anillo. Para los habitantes de esta megaestructura, siempre sería de día, a menos que pudiéramos crear un ciclo de día y noche con paneles dentro del anillo. Incluso con todo lo épico que representa este mundo que hemos creado, no sería lo suficientemente estable. Un solo asteroide podría hacer que la estructura se acerque al Sol. Si se abre un agujero en este superanillo, podemos decirle adiós a nuestra atmósfera. ¿Y qué tal una gran tormenta solar? Bueno, ni siquiera hablemos de eso. Una falla en el anillo podría acabar con toda la estructura y sus habitantes. Es muy riesgoso construirla alrededor del Sol. Algún día nos gustaría llevar a la humanidad al espacio. Pero, ¿por qué no empezamos a dar pasos para lograrlo? Toma una estación de energía solar, 10.000 personas y 10 millones de toneladas de rocas lunares destruidas y obtendrás un hábitat espacial. Un toro de Stanford. ¿Cómo funcionaría este hábitat? ¿A quién se le permitiría vivir allí? ¿Y cómo ayudaría a revertir el cambio climático en la Tierra? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si construyéramos un toro de Stanford. Ya hemos planteado la hipótesis de vivir en un cilindro de O'Neill y en una esfera de Dyson. ¿En qué se diferenciaría este hábitat? Por un lado, es el tamaño. Un toro de Stanford sería aproximadamente 60 veces más pequeño que un cilindro de O'Neill y es mucho, mucho más pequeño que una esfera de Dyson. Para construir un toro de Stanford, necesitaríamos minar la Luna. La Luna es un candidato perfecto para la minería porque tiene oxígeno en sus rocas. Podríamos usarlas para hacer una atmósfera respirable y fabricar agua. Tiene sílice, que usaríamos para ventanas y células solares. También tiene aluminio, que funcionaría perfectamente para la construcción. Pero claro, asegurar estos materiales es solo el comienzo. Comenzaríamos a ensamblar este hábitat en el espacio entre la Luna y la Tierra.
tendría que estar lo suficientemente cerca de la Luna para que pudiéramos transportar fácilmente los materiales. También tendría que estar lo suficientemente lejos de la Tierra para no caer en la órbita de nuestro planeta. Nuestro toro de Stanford se vería como una rueda de bicicleta y los radios se unirían en el centro. Los residentes vivirían donde está el neumático, pero antes de traer a la gente, necesitamos crear un ambiente adecuado y condiciones para la vida. Para imitar la gravedad de la Tierra, haríamos que el hábitat completara un giro completo en su eje cada minuto. La fuerza centrífuga compensaría la ingravidez que normalmente experimentarías en el espacio, porque no quieres que las cosas floten, ¿no? El hábitat recibiría toda su luz solar a través de un gran espejo estacionado sobre el centro en un ángulo de 45 grados. Dirigiría los rayos solares hacia espejos más pequeños en la capa exterior del toro. Esos espejos también actuarían como parte del escudo que nos protegería de la radiación cósmica dañina. Vivir en este hábitat espacial sería como residir en un pueblo pequeño. No habría rascacielos, solo laboratorios, granjas de alta tecnología y viviendas. La mayoría de las personas que vivieran en el toro de Stanford serían científicos o ingenieros, agricultores o trabajadores de construcción espacial. Aceptarían una residencia permanente con sus familias en el toro, donde vivirían en una colonia sostenible. La población del toro de Stanford se limitaría a unas 10,000 personas. Todos los habitantes serían estrictamente seleccionados a través de extensas pruebas y capacitación. Pero no solo construiríamos el hábitat porque sí. El toro de Stanford beneficiaría la investigación del espacio profundo y serviría como punto de mantenimiento y construcción para estaciones de energía solar satelital. Las centrales solares cubrirían todas las necesidades energéticas de la colonia y también tendrían el potencial de suministrar energía a la Tierra. Transmitiríamos energía solar con láseres o emisores de microondas. Luego, recolectaríamos esa energía sobre la atmósfera de la Tierra. Al tener tanta energía generada por el Sol, no necesitaríamos quemar ningún combustible fósil. Con tiempo suficiente, nuestro planeta podría recuperarse de los efectos del cambio climático. Pero este proyecto no sería barato. El costo de un toro de Stanford llegaría a unos $900 mil millones. Aunque podríamos minimizar una gran parte de ese costo mediante el uso de cohetes reutilizables de SpaceX para enviar personas al espacio. Con el tiempo, comenzaríamos a construir más hábitats y exploraríamos más lugares del sistema solar. Construiríamos una base lunar y luego tomaríamos rumbo a Marte. Pero antes de inscribirte en esa misión, debes tener una buena estrategia de supervivencia en caso de que algo salga mal. ¿Qué pasaría si algún día decidiéramos que la utilidad de nuestro planeta ha llegado a su fin y los humanos necesitáramos explorar el espacio para encontrar un nuevo lugar donde vivir? Pero en vez de hallar un exoplaneta posiblemente habitable similar a la Tierra a años luz de distancia, construyéramos nuestro propio mundo artificial, aquí, en el sistema solar. ¿Qué tipo de tecnología necesitaríamos para fabricar este nuevo planeta? ¿Dónde encontraríamos la materia prima suficiente para nuestro mundo del futuro? ¿Cuánto nos llevaría a terminar este proyecto de construcción de un planeta? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si construyéramos un planeta artificial. Los planetas rocosos como la Tierra nacen del material sobrante de una estrella recién formada. Comienzan como granos de polvo más delgados que un cabello humano. Luego, estos granos se fusionan en partes más grandes que chocan entre ellas, hasta que luego de unos millones de años se convierten en un nuevo mundo. En teoría, entendemos cómo los planetas se forman en el universo, pero ¿cómo abordaríamos la tarea de fabricar uno artificial?
Si los humanos fuéramos a construir una réplica planetaria y a poblarla, tendríamos que producir una roca con una atmósfera de aire respirable, con la temperatura adecuada, una gravedad similar a la de la Tierra y una órbita estable alrededor del Sol. Y esto es solo el principio. Comenzaríamos la construcción en la zona habitable del Sol. Eso nos ayudaría a mantener temperaturas como las de la Tierra en nuestro planeta artificial. Pero ¿dónde encontraríamos todos los materiales para construirlo? Los asteroides podrían ser una buena fuente. El problema es que la Tierra tiene la masa de más de 2.000 cinturones de asteroides. Simplemente, no hay suficientes asteroides en el sistema solar para construir un mundo nuevo del tamaño de la Tierra. Pero podría haber suficientes materiales en la nube de Oort, una nube de desperdicios congelados, que hipotéticamente existe en los límites exteriores de nuestro sistema solar. Pero esta nube está tan lejos que incluso el Voyager 1, que ha estado viajando a 17 kilómetros por segundo en los últimos 41 años, no llegaría allí en otros 300 años y no atravesará la nube de Oort en otros 30.000. Necesitaríamos construir una nave espacial más rápida para obtener todo ese polvo y direccionarlo correctamente. También podríamos comenzar a robarle lunas a otros planetas. Todas las lunas de Júpiter, por ejemplo, nos darían los materiales suficientes para construir un planeta con un tamaño del 7% de la Tierra. Ese sería un buen comienzo si pudiéramos lograr sacarlas de la órbita de Júpiter. Sería necesario construir un mundo tan grande como la Tierra para replicar la misma fuerza de gravedad que sentimos actualmente. Si pudiéramos comprimir 1/10 de la masa de la Tierra en una esfera del tamaño de la Luna, tendría el mismo efecto. Aún así, nos llevaría al menos cientos de años finalizar la construcción. Cuando todos los problemas de ingeniería sean resueltos y nuestro planeta artificial recién formado se ha puesto en órbita alrededor del Sol, llevaríamos algo de agua. La dejaríamos evaporarse para crear una atmósfera. Incluso podríamos inyectar una cantidad del dióxido de carbono emitido por las industrias contaminantes en la Tierra. Luego, llevaríamos las plantas. Estas lentamente generarían oxígeno en la atmósfera a través de la fotosíntesis. Finalmente, luego de milenios de construcción, las primeras colonias humanas tocarían suelo en el nuevo planeta terrestre hecho por el hombre. Aunque sería más pequeña, la réplica de la Tierra no sería muy diferente a la original. Las temperaturas similares a las terrestres y la gravedad nos harían sentir como en casa, pero no sería tan estable como la Tierra. Nuestro mundo artificial requeriría un mantenimiento activo, desde el ambiente hasta los parámetros de órbita. Hoy es mucho lo que aún no sabemos sobre el universo, y solo podemos suponer cómo se formaría un nuevo planeta en él. En este punto, sería más fácil terraformar un planeta existente, en vez de construir uno totalmente nuevo. ¿Qué tal si pudiéramos construir una megaestructura capaz de aprovechar toda la energía del Sol? Es algo conocido como la esfera de Dyson. ¿Cuánto tiempo tomaría terminar este escudo gigante? ¿Dónde encontraríamos todos los materiales necesarios? ¿Y qué podríamos hacer con la estructura cuando terminemos de construirla? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si pudiéramos construir una esfera de Dyson alrededor del Sol. La idea de una esfera de Dyson fue... robada de los extraterrestres. En 1960, el astrofísico Freeman Dyson lanzó una teoría sobre otra civilización que halló la manera de satisfacer su creciente demanda de energía y espacio. Ellos reorganizaron su sistema solar. Esta avanzada civilización hipotética construyó una esfera hueca alrededor de su propio Sol que les proporcionó una increíble cantidad de energía y espacio habitable. ¿Y nosotros? ¿Qué tal si nos pusiéramos a construir una estructura espacial de este nivel? En teoría, si construyéramos una esfera de Dyson, tendríamos acceso a unos colosales 400 cuatrillones de vatios de energía solar. Eso es 1.000 billones de veces más de la energía que consume actualmente toda nuestra civilización. El problema
es que no hay un material conocido suficientemente resistente para soportar la radiación espacial. Incluso si creáramos uno en grandes cantidades, un leve cambio en la fuerza gravitacional del Sol haría de la esfera sólida un lugar inhabitable. Sin mencionar que sería completamente inestable. Cada impacto de meteorito enviaría una parte de la esfera hacia la estrella, pero todos estos problemas pueden ser resueltos con un ajuste simple. En vez de construir una esfera de Dyson sólida, podríamos construir un enjambre de Dyson, un sinnúmero de recolectores solares, con órbitas individuales alrededor del Sol. Comencemos con una pequeña estación, una que es capaz de proporcionar la energía necesaria para toda la construcción del proyecto. Comenzaríamos en Mercurio. Se convertiría en nuestra mina espacial para el hierro y el oxígeno que necesitaríamos. Con estos elementos, produciríamos recolectores solares altamente reflectivos. Los espejos gigantes reflejarían la luz hacia una pequeña planta de energía solar. Desde allí, enviaría la energía a donde la necesitemos. Probablemente acabemos con todo Mercurio antes de mudarnos a Venus, Marte y otros planetas. Incluso demoleríamos asteroides cercanos. Aunque si solo extirpáramos todo lo que nos puede dar Mercurio, tendríamos la energía suficiente para alimentar nuestros supercomputadores e impulsar la exploración interestelar. Tal vez podríamos construir oasis similares a la Tierra, grandes colonias espaciales rotatorias en la zona habitable de nuestro sistema solar. Y quizás, si tuviéramos suerte, encontraríamos otras fuentes de energía más eficientes que nos ayuden a dominar los viajes espaciales. ¿Cuál crees que sería el mejor lugar para colocar paneles solares? Donde más energía reciban del sol, por supuesto. Y en este escenario, vamos a construir la granja solar más eficiente posible. Y tal vez, solo tal vez, esto nos lleve a convertirnos en una civilización tipo 2 en la escala de Kardashev. ¿Cómo se vería una granja solar que orbita alrededor del Sol? ¿A qué distancia podríamos instalar los paneles? ¿Y cómo haríamos para enviar la energía producida a la Tierra? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si pusiéramos paneles solares alrededor del Sol. Cada segundo, el Sol produce más cantidad de energía de la que la humanidad ha utilizado a lo largo de toda su historia. Y cada 90 minutos, la Tierra recibe la energía solar suficiente para abastecer a toda la humanidad durante un año. El problema es que todavía estamos extremadamente lejos de poder capturar siquiera una fracción de esa energía. Tan solo el 3.1% de la energía producida en todo el mundo en 2021 provino de paneles solares. Aún, si construyéramos más granjas solares en la Tierra, una gran parte de la energía se perdería. El Sol irradia esa energía en todas las direcciones, pero no toda la luz que llega a la Tierra hace contacto con la superficie de nuestro planeta. Parte de ella es reflejada o absorbida por la atmósfera y las nubes. Considerando la cantidad de energía que se pierde antes de que llegue a las granjas solares, sería más eficiente colocar paneles en algún lugar donde puedan estar frente al sol las 24 horas del día, todos los días. Si realmente quisiéramos maximizar nuestra capacidad de recolectar energía solar, deberíamos arrancar por construir muchos paneles solares. Los paneles solares están hechos de celdas fotovoltaicas que convierten la energía lumínica en eléctrica. Aproximadamente un 95% de las celdas que se consiguen en el mercado están hechas de silicio. Y, desafortunadamente, tendríamos que construir los paneles en la Tierra antes de poder llevarlos al espacio. La logística de ese traslado no será para nada barata. Entonces, para ahorrar en costos de transporte, necesitaríamos que los paneles sean los más livianos posible. Una posibilidad sería construir las celdas con arseniuro de galio liviano. Con este material, podríamos construir celdas solares individuales, cada uno del tamaño de un plato. Una vez en órbita alrededor de la Tierra, los juntaríamos en bloques de hasta 60 metros cuadrados. Para que lo dimensiones, esto equivale aproximadamente a 4 estacionamientos. Con una cantidad adecuada de paneles,
podríamos comenzar a planificar cómo distribuirlos alrededor del Sol. Un modelo posible sería la esfera de Dyson, una megaestructura gigantesca cuyo diseño fue basado en civilizaciones extraterrestres. El científico que pensó en esta idea, de hecho, la robó de los extraterrestres. Él teorizó que para adquirir energía, una civilización avanzada probablemente construiría algún tipo de estructura hueca alrededor de su estrella para así recolectarla. Entonces, si estos hipotéticos extraterrestres pudieron optimizar su barrio planetario de esta manera, significa que nosotros también podemos, ¿cierto? ¿Mencioné que esta esfera de Dyson tendría que ser gigantesca? Sí. La distancia alrededor del Sol o su circunferencia es de unos 4.4 millones de kilómetros. Por lo tanto, necesitaríamos miles de millones de paneles solares individuales. Nuestra esfera de Dyson tendría que estar un poco más lejos del Sol para que no entre en contacto con su superficie calcinante. En otras palabras, la gigantesca megaestructura tendría que ser más grande que el mismo Sol. Tal vez, en lugar de construir algo de tal magnitud, podríamos optar por enviar módulos individuales de paneles solares que se puedan ir ensamblando con más módulos a medida que pasa el tiempo y así hacer estructuras más complejas. Seguramente piensas que no hay manera de que haya materiales en la Tierra lo suficientemente resistentes para construir paneles que se puedan acercar tanto al Sol. La sonda solar Parker de la NASA viajó a través de la corona del Sol y soportó temperaturas de hasta 1400 grados Celsius. Impresionante, sí. Pero esa temperatura no es nada si la comparamos con la de la corona misma, donde se alcanzan los millones de grados Celsius. Lo cierto es que no tendríamos la capacidad de acercarnos tanto al Sol, a menos que la raza humana inventara una nueva gama de materiales súper resistentes al calor. Así que olvidemos esta posibilidad. Pero podríamos construir estaciones de energía solar un poco más lejos del Sol. Tal vez en algún lugar a medio camino entre la estrella central y la Tierra, donde el aprovechamiento de energía seguiría siendo enorme. En teoría, si la estación de energía solar espacial tuviera 10 kilómetros cuadrados, podría alimentar 1,5 millones de hogares. Mientras que en la superficie de la Tierra se necesitarían unos 6 millones de paneles solares para generar la misma cantidad de energía. Y ya que estamos hablando de suministro, ¿cómo haríamos para enviar la energía de vuelta a la Tierra? Necesariamente deberíamos pensar en un sistema inalámbrico, lo que significa que utilizaríamos radiación de microondas. La solución sería construir antenas realmente masivas. La granja solar espacial enviaría microondas de regreso a la Tierra, y aquí las convertiríamos en electricidad. Estas antenas ocuparían mucho terreno, pero se convertirían rápidamente en una de tus vistas favoritas. Por supuesto que podrías tratar de fortalecer esa señal microondas desde la granja espacial, al utilizar antenas más pequeñas de captura en la Tierra, pero eso conlleva un riesgo. La radiación de microondas podría calentar los tejidos de tu cuerpo de la misma manera que calienta la comida en un microondas. Esto significa que una señal de microondas es lo suficientemente fuerte como para causar quemaduras dolorosas. Incluso podría cocinarte de adentro hacia afuera, y no solamente a ti. La radiación de microondas cocinaría cualquier cosa que contuviera agua. Los océanos, lagos y ríos comenzarían a hervir. También los depósitos de agua debajo de la corteza terrestre, que, de calentarse lo suficiente, podrían provocar la explosión de todo el planeta por exceso de presión interna. Entonces, si pudiéramos superar estas horrorosas desventajas, poner paneles solares en el espacio sería un inmenso avance para nuestra civilización. Incluso podría hacernos subir un nivel en la escala de Kardashev. Esta es una escala que mide qué tan avanzada es una civilización basándose en la cantidad de energía utilizable que produce. Actualmente estamos catalogados como una civilización tipo 0,
ya que ni siquiera recolectamos eficientemente la energía que produce nuestro planeta. Si pudiéramos cosechar la energía solar con una esfera de Dyson o con estructuras de paneles orbitando alrededor del Sol, escalaríamos a la civilización tipo 2. Eso significa que tendríamos más energía de la que podríamos siquiera soñar en la actualidad. Los viajes interestelares más allá de nuestro sistema solar podrían convertirse en una posibilidad real. Imagina que tuviéramos el poder de controlar terremotos y tsunamis para utilizarlos como fuentes de energía, o incluso terraformar todos los planetas del sistema solar. Estas son solo algunas de las cosas que podrían suceder si la civilización humana avanzara en los ámbitos tecnológico y de uso de recursos en el futuro. Pero, ¿cómo podría la humanidad alcanzar ese increíble escalón? ¿Qué otros avances ocurrirían? ¿Y qué nos hace pensar que llegaremos tan lejos? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si nos convirtiéramos en una civilización tipo 1. Las civilizaciones se pueden clasificar en lo que se conoce como la escala de Kardashev. Esta mide la capacidad que tienen para utilizar todas las fuentes de energía disponible. Y esta escala va del 1 al 3. Actualmente, la humanidad ni siquiera alcanza a ser una civilización tipo 1, y esto se debe a que no utilizamos todas las formas de energía disponibles en la Tierra. Usamos madera, carbón y petróleo solamente, pero hay muchas más. Entonces, ¿qué cambiaría si la humanidad evolucionara hacia estos tipos de civilizaciones? Ser una civilización tipo 1 significa que tendríamos el control total sobre toda la energía de la Tierra. Por lo tanto, le diríamos adiós a los combustibles fósiles, ya que estos son un recurso limitado e insostenible. En su lugar, podríamos utilizar el viento, la luz solar y el agua para satisfacer nuestras necesidades energéticas. Y como serían tan accesibles, podría llegar el día en que ni tú ni nadie en el mundo necesite pagar una factura eléctrica nunca más. En una civilización tipo 1 estaríamos usando energía continuamente. Sería algo tan esencial como el oxígeno. También comenzaríamos a ver los desastres naturales con buenos ojos, porque estarían a nuestro favor. Los tsunamis serían capaces de producir energía gracias a su gran potencia y los terremotos podrían potencialmente utilizarse para terraformar partes del globo. Con un control total sobre las fuentes de energía de nuestro planeta, también podríamos controlar el clima. Si un área del mundo sufriera una sequía, podríamos dispersar muchas nubes de lluvia sobre ella y aliviarles el sufrimiento. La humanidad también podría decirle adiós al calentamiento global, ya que tendríamos la capacidad de hacer que la atmósfera volviera a ser neutra en carbono y así controlar la temperatura de nuestro planeta. También se reducirían las víctimas de los desastres naturales, ya que podríamos predecir cuándo y dónde podrían ocurrir. Y no solo eso, sino que seríamos capaces de vivir en lugares de la Tierra en los que nunca habríamos imaginado que podíamos habitar, como debajo del agua o en climas que solían ser demasiado hostiles para la vida. Así es, vivir como una civilización tipo 1 suena genial, pero quizás podríamos aburrirnos un poco una vez que todo funcionara a la perfección. Entonces, ¿qué pasaría si llevamos a la humanidad un paso más allá y nos convirtiéramos en una civilización tipo 2 o incluso una tipo 3? Ser una civilización tipo 2 implica la capacidad de aprovechar plenamente la energía del Sol, no solo en la Tierra, sino a lo largo de todo el sistema solar. Podríamos utilizar este poder para viajar y terraformar Marte, por ejemplo, o incluso un planeta como Neptuno. Volvernos una civilización tipo 3 nos permitiría utilizar toda la energía disponible en la galaxia. Y desde que se inventó la escala de Kardashev en la década de 1960, muchos científicos han especulado con niveles evolutivos superiores, como las civilizaciones tipo 4 o 5. Pero, espera, porque aquí es donde las cosas se ponen un poco complicadas. Los científicos no están listos para definirlas por completo, ya que superan nuestra comprensión actual de la física. Pero podemos decir que convertirse en civilizaciones tipo 4 o tipo 5
implicaría poder aprovechar toda la energía disponible en todo el universo, además de poder viajar por él con facilidad. Si llegáramos al nivel 5 de esta escala, todos seríamos prácticamente dioses. Podríamos controlar y manipular el universo de la manera que quisiéramos. No se sabe cuándo podríamos evolucionar a este tipo de civilizaciones, pero en general, los expertos concuerdan en que la humanidad podría ser capaz de alcanzar el tipo 1 en los próximos 100 años, más o menos. Pero eso, solo suponiendo que la humanidad viviera lo suficiente, en primer lugar. El calentamiento global cada vez nos afecta más, y si no tomamos las medidas correctas para detenerlo, no se sabe lo que podría pasar. Este no es un DVD que flota en el espacio. Es una megaestructura que algún día podría convertirse en el hogar de la humanidad. Puede que la Tierra no siga siendo habitable por siempre. Podría ser arrasada por una gran tormenta solar, volverse muy caliente debido al cambio climático, o quedar sin vida alguna por el impacto de un enorme asteroide. Y si te dijera que podrías sobrevivir a todos esos desastres y que podríamos hacerlo al construir una megaestructura espacial más grande que el mismo Sol, ¿qué tan grande tendría que ser? ¿Y cómo sería la vida en una estructura como esta? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si pudiéramos construir un disco de Alderson. Si pudiéramos hacerlo, ¿por qué colonizaríamos planetas inhabitables para construir nuestro propio hábitat? Sería un lugar que albergaría miles de millones de humanos del futuro sin preocuparnos por el espacio. Parece un DVD, ¿no lo crees? Solo que tiene la masa de 3000 soles. La razón por la que necesitaríamos que un disco de Alderson tenga tal masa es la gravedad. Todos los objetos con masa se atraen gravitacionalmente unos a otros, y los objetos con una mayor masa tienen una fuerza gravitacional mayor. Para que el disco de Alderson sea lo suficientemente estable para albergar vida, necesitaríamos que tuviera una fuerza mayor a la que ejerce el Sol. Ahí es donde se complica el asunto, pues el Sol es el objeto de mayor masa en el sistema solar, con el 99.8% de su masa total. Conseguir suficiente material para sobrepasar la masa del Sol requeriría la destrucción y recolección de cada planeta, luna y asteroide en un radio de cientos de años luz. O podríamos darle gravedad artificial a nuestro disco de Alderson. Este tipo de gravedad no es generada por la atracción, sino por la aceleración o la fuerza centrífuga. En otras palabras, tendríamos que hacer girar a nuestro disco lo suficientemente rápido para que no termine como una dona o sea consumido por el Sol. Pero ya que no hemos descifrado aún la gravedad artificial, quedémonos con la primera opción y hagamos un gran disco de Alderson de 241 millones de kilómetros de ancho. Esto haría que se extendiera más allá de la órbita de Marte. También tendría algunos miles de kilómetros de grosor y un área superficial equivalente a más de 1.000 millones de tierras. Solo imagina cuántos miles de millones de humanos podrían vivir allí. Pero espera, nuestro disco de Alderson no sería habitable en toda su extensión. Y antes de que te explique por qué, déjame hablarte del Sol por un momento. Nuestro Sol estaría estacionado en el agujero del centro del disco. Debido a esto, nuestro disco no tendría un ciclo de noche y día, solamente un crepúsculo eterno. Pero ya que nuestro disco tendría una masa y una fuerza gravitacional mucho mayor, hay posibilidad de que el Sol se tambalee hacia arriba y hacia abajo. Esto, de alguna manera, solucionaría nuestro problema de la noche y el día, pero también incrementaría la probabilidad de una colisión con nuestra estrella. Podríamos tener que instalar láseres de rayos gamma para tener un mayor control del movimiento del Sol. Aún así, nuestro mundo con forma de disco necesitaría muchas más cosas para volverse un lugar apropiado para la vida. Y una de las cosas más importantes es la atmósfera. En la Tierra, la atmósfera nos protege de la dañina radiación ultravioleta, reduce las temperaturas extremas y crea la presión que permite la existencia del agua líquida.
necesitaríamos una atmósfera para hacer lo mismo en nuestro disco de Alderson. Y para evitar que el Sol se la robe, tendríamos que construir una barrera alrededor del borde interno del disco. A diferencia de la Tierra, el disco de Alderson no tendría metal líquido en su núcleo, que le proporcione una magnetosfera. El campo magnético es importante porque evita que los vientos solares despedacen la atmósfera. Sin él, el viento solar erosionaría la parte del disco más cercana al Sol. Esto podría hacer perder estabilidad a la estructura y posiblemente destruirla por completo. Una vez que encontremos una manera de crear una atmósfera y un campo magnético, podríamos llevar agua. Haríamos orificios en el disco para permitir que se creen océanos. Debido al comportamiento de la gravedad en el disco de Alderson, el agua podría estar suspendida. Los océanos en la estructura con forma de disco literalmente no tendrían fondo. Por las mismas razones asociadas a la gravedad, los humanos podrían vivir en la parte superior o en la parte inferior del disco. Y aquellos que vivieran en la parte inferior no sentirían que están caminando boca abajo. Sería igual en cada lado. Pero claro, esta megaestructura espacial podría tener algunas fallas. Debido a la gran masa del disco, su gravedad podría convertirlo en un toro gigante. O aún peor, en un agujero negro. Y también están los asteroides. Aunque hemos usado todos los asteroides cercanos para formar nuestro disco de Alderson, no hay garantía de que otras rocas espaciales interestelares no llegaran a bombardear nuestro nuevo mundo. Y no solo hablamos de asteroides, sino de planetas interestelares. Incluso el más leve golpe podría desestabilizar al disco y sumergirlo directamente en el Sol. Hablando del Sol, ¿recuerdas que dije que no toda la extensión del disco de Alderson sería habitable? Es porque el Sol no calentaría el disco de manera uniforme. La parte interna del disco sería muy caliente. Para soportar tal calor, tendríamos que darle al disco un escudo, justo como el que desarrollamos para la sonda solar Parker. Los bordes exteriores del disco serían extremadamente fríos, pero la zona media de la estructura sería perfecta para la vida. Aunque habría mucho espacio inutilizado, el área habitable aún sería 50 millones de veces mayor a toda la superficie de la Tierra. Una bandeja gigante con un grosor de varios miles de kilómetros podría no sobrevivir en el espacio. Por suerte, tengo otra idea en mente, pero esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si...?